Magistrado colocó en sus cuentas personales, en sus redes sociales, que estaba dispuesto a que se le levantara la inmunidad. Tuvo una presentación en la Asamblea Legislativa y también se generó todo un debate acerca de si la votación debía ser pública o debía ser privada, sobre todo por la legalidad del proceso de votación que finalmente se dio hoy a las 6:33 de esta tarde. También recordemos que dentro de todo está el informe que habla de 2015 a 2016, cuando Gamboa, siendo subjefe del Ministerio Público, bueno, habría dado ventajas inconvenientes, no debidas, a favor de Johnny Araya en un caso específico. Lo ha negado Johnny Araya, lo ha negado también Celso Gamboa, y recordábamos que él mismo pidió que se levantara la inmunidad para defenderse de todas estas acusaciones. Son parte de las reacciones que en este momento se están generando en el primer poder de la República con esta decisión que podríamos catalogar como histórica. No es común que a un miembro de un supremo poder se le levante la inmunidad, esta protección, el fuero especial, que significa que al estar protegido por esta inmunidad, pues no es posible poder levantarle cargos judiciales. A partir de este momento inicia otra etapa en todo este proceso. Al ser levantada la inmunidad por parte de estos 45 diputados, rescatamos, eso sí, que un diputado como lo es Otto Guevara, pues no decidió no votar, y bueno, es parte también de las reacciones que se están generando en la Asamblea Legislativa. Así es, en cualquier momento tendremos ya en directo qué es lo que se dice en el plenario, cuáles han sido estas reacciones. 45 votos a favor de levantar la inmunidad al magistrado Celso Gamboa. Se le está investigando por el presunto tráfico de influencias en un caso que ha sido pues bastante sonado, como lo es el caso del cementazo, que pues ha tocado a diferentes miembros de los supremos poderes de la República, tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo, donde se ha involucrado algunos diputados, exdiputados, también miembros de otros partidos políticos, y también una situación, un caso que también pues ha tenido repercusiones en el Poder Ejecutivo. Así que esto es parte de esa investigación y parte del proceso que formalmente debe realizarse, como lo es que la investidura del magistrado pues se discuta en la Asamblea Legislativa. Y con respecto a la abstención de Otto Guevara, del diputado Otto Guevara, él dijo que el procedimiento tenía vicios y se realizaba así porque el reglamento establece que debe ser secreta. Sin embargo, también hay otro criterio en cuanto al reglamento de la Asamblea Legislativa, porque establece que lo secreto del voto es si se quiere, que se puede renunciar a esto. Es diferente a la votación de presidente y diputados, por ejemplo, porque ahí sí es obligatorio el salvar el voto asistido. Bien, en cualquier momento vamos a tener las reacciones con nuestra compañera Laura Brenes. Precisamente ayer en la Asamblea Legislativa también se dio una situación en medio de toda esta discusión que ha estado de forma paralela con el trámite rápido del plan de impuestos, donde también se está discutiendo o se discutía el levantamiento de la inmunidad. Ayer ocurrió un hecho que también generó mucha polémica cuando el diputado Jorge Arguedas lanzó un vaso con agua al presidente de la Asamblea Legislativa. Todos estos dos temas son los que en las últimas horas han tenido con mucho movimiento al primer poder de la República, confirmándose la noticia entonces del levantamiento de la inmunidad al magistrado Celso Gamboa. Ahora sí, tenemos a Laura Brenes, a nuestra compañera Laura Brenes, que ha estado durante esta tarde y nos cuenta lo que pasó ahí en el Congreso. Adelante, Laura.
Gracias, Yanane. Jerry, efectivamente a las 6:35 de esta tarde se aprobó el levantamiento de la inmunidad del magistrado suspendido, como ustedes bien lo mencionan. 45 diputados a favor, 0 en contra, y don Otto Guevara Gut, quien se abstuvo de votar. Recordemos que durante esta tarde se discutió si la votación era secreta, si la votación era privada. Finalmente se llevó a cabo de manera pública, nominal, es decir, en donde cada uno de los diputados se levantaban a decir sí o no estaban a favor del levantamiento de la inmunidad del magistrado suspendido. Conmigo se encuentra doña Carla Prendas, quien es jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Doña Carla, gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Hablemos de un proceso que era importante y que tardó bastantes días en finalmente llegar a una conclusión. Sí, el martes se había acordado concretar el tema de la votación de levantamiento de la inmunidad que pidió la sala a la Asamblea Legislativa. Es meramente un procedimiento que tiene que hacer la sala, que tiene que hacer la Asamblea cuando la sala solicita. Habíamos acordado que era el martes no se logró. Hubo algunas diputadas y diputados de diferentes fracciones, de algunas fracciones, de 3 fracciones, que decidieron hacer uso de la palabra a pesar de que habíamos acordado un debate reglado. La discusión comenzó a tornarse en si se era nominal, que es público, o si era secreta la votación. El día de ayer no pudimos concretarlo porque se mezcló también el tema del trámite 208 bis de la agenda fiscal y la sesión terminaba a las 5 de la tarde. El día de hoy venimos con la consigna, muchas diputadas de diferentes fracciones, de que hoy debía ya de concretarse el tema y que no podía pasar hoy, cerrar la semana y seguir con el tema pendiente. Entonces logramos que diferentes diputados que estaban en la lista se quitaran del uso de la palabra, facilitaran la votación, y se dio la primera votación, que era si la votación era secreta o si era nominal. Se dio la votación nominal, lo determinó la mayoría de la Asamblea Legislativa, lo cual a mí me parece que fue la forma más correcta de hacerlo. Por varias razones, hay interpretaciones jurídicas que podrían darse para un lado y para otro. Lo cierto es que hay interpretaciones jurídicas claras, que no hay ningún problema en que se dice ningún procedimiento en el tema, y para efectos de la Asamblea Legislativa y del legislador, lo más correcto es hacerlo transparente. Es tan ilógico pensar que una Asamblea Legislativa que ha venido haciendo reformas a un reglamento legislativo en cuanto al voto público, voto electrónico, políticas de apertura legislativa, en este caso particular decida hacer la excepción de secreta. O sea, no cabía de ningún punto de vista, ni jurídico, ni por las políticas que hemos impulsado, ni por las reformas al reglamento. Era absurdo no hacerlo. Por dicha se determina esa conciencia, se lleva a la votación y se hace una votación pública apoyando el informe que generó la comisión especial, que era el levantamiento de la inmunidad. Es una votación donde todos votan afirmativamente, solo el diputado del Movimiento Libertario se abstiene, él da sus razones y la Asamblea Legislativa actúa conforme a lo que correspondía, un procedimiento, levantamiento de la inmunidad, y por dicha ya hoy cerramos esta parte dentro de la Asamblea Legislativa y el procedimiento pasa a otra instancia. Doña Carla, usted lo que me quiere decir entonces es que no hay ninguna manera de que don Celso Gamboa pueda apelar esta decisión de los diputados, pese a que el artículo 104 del reglamento así lo indica. Sí, hay varias interpretaciones. Está el artículo 104 que cerrado solo a la lectura como tal podría darse esa interpretación. Está una al artículo 101, etcétera. Creo que la apelación es un derecho que tiene cualquier ciudadano dentro, fuera y en otra instancia, y supongo que se irá a realizar. Pero creo con seguridad que ya se tomó una decisión y que hay una claridad que se ha revisado jurídicamente y de procedimiento por parte de los diputados y las diputadas, que fue concretada en una definición el día de hoy. Definición de procedimiento, definición de que se levantaba, y es muy difícil que una cosa de estas se eche para atrás dentro de la Asamblea Legislativa. Apelarlo posiblemente en diferentes instancias, pero la decisión está clara y me parece que ya es un tema resuelto. ¿A partir de ahora qué sigue? A partir de ahora, dentro de la Asamblea Legislativa, ya el tema se cierra y es un tema dentro del derecho que tiene la persona en la sala, en el Poder Judicial. Ya dentro de la Asamblea Legislativa el tema quedó resuelto y ya no hay más, digamos, que tramitar dentro de la Asamblea Legislativa, por dicha. Muchísimas gracias, doña Carla. Con mucho gusto. Eran las palabras de la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Vamos a escuchar el ambiente de cómo fue la votación durante esta tarde de manera nominal, en donde cada diputado se levantaba a decir si apoyaba o no el levantamiento de la inmunidad. No voto.
Vargas Varela Gerardo. Sí. Arguedas Mora Jorge Arturo. Sí. Ramírez Aguilar José Antonio. Sí. Hernández Álvarez Carlos Enrique. Sí. El único que se abstuvo de votar entonces, don Otto Guevara Gut. Y bueno, aclarar que don Celso Gamboa durante la tarde le envió una carta a la fiscal general, doña Emilia Navas, para que intercediera en esta votación, alegando que podrían venir consecuencias, de que podría echarse atrás esta decisión. Estaremos entonces pendientes de todos estos detalles para ver si el proceso finaliza acá o puede haber alguna otra razón para que don Celso Gamboa apele. La información que tengo desde la Asamblea Legislativa, compañeros. Bien, tenemos entonces que esperar más información si efectivamente procedía o no. Sin embargo, aquí podemos resaltar que los diputados han escogido ese camino pese a que estuvieron discutiendo el hecho de que si esa votación tenía que ser secreta o no. Es una discusión que va a permanecer, el mismo Celso Gamboa lo había advertido. Pero bueno, es una apuesta que hace el Congreso, los diputados, por la transparencia, así lo han dicho, y también por una efectiva rendición de cuentas, es decir, hacer público y decir claramente si votan o no. En este caso, el Otto Guevara. 45 dijeron sí, Otto Guevara no, aduciendo que tenía vicios. Bien, vamos a esperar las reacciones que genere este tema. En otras noticias, un pastor murió al caer a un guindo de casi 200 metros en la vía que comunica a Juan Viñas con Turrialba en Cartago. Nuestro compañero Hernán Barrantes tiene todos los detalles y nos informa. Adelante. Buenas noches, Jerry, Yanani, estimados televidentes. Así nos encontramos específicamente en la localidad o en el barrio Santa Marta de Juan Viñas, en Jiménez de Cartago, donde se está trabajando a esta hora por parte de Cruz Roja, bomberos, Fuerza Pública y Tránsito en la recuperación del cuerpo de este hombre de 63 años de edad, identificado preliminarmente como Oscar Rubén Guevara Gordillo, quien habría fallecido al caer con todo y vehículo a un precipicio de al menos 300 metros de profundidad. El vehículo quedó a unos 250 metros, mientras que el cuerpo del conductor fue localizado a unos 120 metros contando desde la carretera. Se estima, y que se nos ha informado de última hora, que al menos 5 horas más faltarían para finalmente sacar el cuerpo hasta la carretera. Incluso el organismo de investigación judicial, personal de esta institución, se hizo presente acá y se retiró debido a que falta mucho tiempo todavía para que puedan recuperar lo que es el cuerpo. También se están trabajando en lo que es el rescate de 2 funcionarios de la Cruz Roja, quienes han resultado lesionados. Todavía no sabemos detalles de qué gravedad es estas lesiones, pero que sí, debido a lo complicado del terreno, es que están trabajando también en el rescate de estos 2 funcionarios de la benemérita institución. ¿Qué pudo haber ocurrido? No se tiene muy claro todavía. Solo una vecina que escuchó un estruendo donde el vehículo bajaba por el precipicio y fue quien alertó. Después de ahí no se sabe si fue algún desperfecto mecánico, si fue que un problema de salud o qué causa pudo haber generado que este conductor se saliera a la vía y cayera a este precipicio. Escuchemos las declaraciones de estos vecinos y personas con las que hemos conversado acá. No, un estruendo, como cuando cae un árbol o una piedra. Pero el problema fue que rodó bastante, rodó hasta quedarse ya callado. Yo pienso que eso rodó hasta el llano. Él fue a visitarme, él vino de San José en la mañana a hacer un plan de trabajo de la iglesia. Ahí planeamos algo ahí, después él iba a hablar con otro pastor allá en Cachí. Entonces iba para allá, pero hace poquito la señora a la casa donde él iba me llamó preocupada, dice, no ha llegado. En una primera intervención de respuesta de Cruz Roja se corroboran las huellas de un vehículo que desciende un precipicio aproximadamente de 350 metros. A una altura de 150 metros se logra encontrar un masculino, el cual ya no presenta signos de vida, lesiones múltiples en su cuerpo. En un trabajo arduo con personal de Cruz Roja a la localidad.
Faltando unos 10 minutos para las 10 de la mañana se dio la primera alerta, fue cuando se dio el primer reporte de que había ocurrido este accidente y ya son casi las 10 horas cumplidas donde se está trabajando en lo que es el rescate. Primeramente en lo que fue la búsqueda y ubicación de los rastros de este vehículo y finalmente llegar hasta él y posteriormente una segunda búsqueda para dar finalmente con el cuerpo. Se dice inicialmente que esta persona, quien es aparentemente vecina del sector de Heredia, se encontraba acá visitando en el sector de Juan Viñas a un pastor, colega de él, y se dirigía por esta carretera conocida como el Congo hacia Cachí para visitar a otro colega, a otro pastor de esas comunidades con los que mantiene alguna relación de amistad. De ese momento que sale de acá, logra llegar a este punto y finalmente, pues lamentablemente ocurre este accidente de tránsito que pues cobra la vida de esta persona. Son más de 10 horas ya prácticamente que va a extenderse este rescate, incluso como les decíamos, estiman en al menos 5 horas lo que se va a extender todavía de aquí a que se logre finalmente llevar el cuerpo hasta la carretera y posteriormente ser entregado al organismo de investigación judicial. Esta es la información que les tenemos desde Juan Viñas, Hernán Barrantes, Noticias Repetel. Muchísimas gracias, Hernán, por los detalles. Nosotros ahora nos vamos a Guatemala, donde se produjo un accidente que involucró por lo menos 24 vehículos. Estamos viendo este video. Esta es la imagen impresionante, un tráiler se queda sin frenos. Esto ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta interamericana en un sector o en una zona conocida como San Cristóbal Misco y que dejó al menos 6 personas fallecidas y más de 20 heridos. El paso por esta carretera obviamente estuvo bloqueado. Lamentable informar de que todo apunta a que el tráiler se quedó sin frenos y en excesiva velocidad pues chocó contra 17 vehículos que estaban haciendo la señal de alto en esta importante carretera en Guatemala. Así que reiteramos, una lamentable tragedia que es atendida aún en este momento por los cuerpos de rescate en Guatemala. Y también que ha implicado todo un trastorno, en un colapso vial, por lo que implica. Son 24 automóviles, esa era la información que teníamos involucrados, además de las muertes que deja y por alta velocidad. Por la información que también nos llega, el tráiler no puede controlar el vehículo y esto que estamos viendo es lo que provoca en Guatemala. Lamentable muertes y siempre involucrada la velocidad. Así es, estas son imágenes. Vamos a escuchar el audio origen de estas imágenes procedentes desde Guatemala. Nuestros colegas de la red de noticias Albavisión, quienes nos han proporcionado todo este material para trasladarles a ustedes esta noticia también que se ha generado en el vecino país de Guatemala. La mayoría de las víctimas se trasladaban en un pick-up y también en un microbús. Y pues como ven ustedes en la imagen, pues este furgón arrastró a varios vehículos que estaban en esta importante ruta, la ruta interamericana, kilómetro 18, en la zona conocida como San Cristóbal Misco, dejando el fatídico saldo de 6 personas fallecidas y más de 20 heridos que fueron atendidos en los diferentes hospitales de esta zona guatemalteca. Esta es la imagen impresionante. Pueden ustedes observar cómo el vehículo de pesado prácticamente va a una velocidad impresionante. Todo apunta, como lo han señalado las autoridades, exceso de velocidad sin frenos. Lo podemos observar aquí en esta imagen captada en una de las cámaras muy cerca del sitio donde ocurrió esta tragedia, reiteramos, en Guatemala.
porque hay muertos, vamos. Y lo que dicen las autoridades de tránsito allá efectivamente es que el sistema de frenos perdió, el transporte de carga perdió el sistema de frenos porque a través de las mismas cámaras de seguridad se observa que baja la velocidad sobre el carril derecho, pero que no puede reducirla del todo. Y eso es lo que provoca este accidente. Madre, véngase, sálgase del carro. 27 vehículos involucrados, esto en Guatemala. Era la madre que este un verga de talerazo aquí en lo que es la ruta. Despuésito del puente que vamos bajando de San Cristóbal. De nuevo en nuestro país, un joven de 22 años perdió la vida tras chocar con la moto en la que viajaba junto a un acompañante, esto contra un autobús de servicio público. El joven fallecido fue identificado con los apellidos Barrantes Valverde. Según las primeras versiones, el exceso de velocidad pudo haber sido la causa del accidente. Bueno, se nos despacha para una colisión en el sector de Barrio Los Ángeles, en Puriscal. A la llegada de la escena abordamos 2 pacientes. Uno ya se encuentra fallecido en el lugar. Otro se traslada en una prioridad amarilla al CAIS de Puriscal y el OIJ se hace cargo del cuerpo que queda en la escena. Y esta mañana un hombre falleció al recibir múltiples impactos de bala en Puerto Viejo, Sarapiquí. Este incidente se registró en el barrio Yacaré, 100 metros al sur del bar del mismo nombre, según explicó Rita Rodríguez de la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja. En el lugar, un hombre estaba en la vía pública cuando una persona lo interceptó y por razones que se investigan lo valió para luego darse a la fuga. En apariencia se trata de un sujeto de nacionalidad colombiana, información que en este momento se está verificando por parte de las autoridades policiales. Resulta y acontece que igual yo planteé denuncias y todo, pero todo se complicó. Mi persona tuvo que inclusive irse de la zona para evitar un riesgo mayor por amenazas tanto a mí como a mis hijas. Resulta y acontece que de nuevo, hace un año regresé y se había calmado un poco las cosas, seguramente por las tantas denuncias que tiene el señor. Homicidio, donde fallece un masculino de aproximadamente 50 años, es extranjero de nacionalidad colombiana y el cual recibió un atentado por parte de unos sujetos que viajaban en un vehículo en apariencia un Hyundai Accent color blanco. Y al menos 20 disparos se hicieron esta tarde en las cercanías del Hospital Max Peralta en Cartago, esto por desconocidos. Los disparos se hicieron contra una vivienda y también contra un consultorio médico. La balacera causó pánico, la gente corrió atemorizada buscando un lugar donde protegerse. De momento no se han reportado heridos. Echaron unos balazos, pero es como donde balearon a la primera casa, pero ahí balearon, pero los madres jalaron carrera en carro como color. ¿En qué andaban? En un carro como color gris, oscuro. ¿Y cuántos balazos aproximadamente? Y dicen que 2, que varios balazos volarían muchos. ¿Asustada usted en el momento que iba pasando aquí por el hospital? Sí. Y una muy buena noticia, Ezequiel le sonrió a la enfermera y Samuel movió los pies. Pequeñas reacciones de los ex-siameses que llenan de esperanza a los médicos. Los médicos fueron esta mañana a visitar al ex-siamés Ezequiel y lo encontraron con los ojos abiertos. El menor incluso sonrió a la enfermera. Algunos médicos no pudieron contener lágrimas al ver esa pequeña pero esperanzadora reacción. Samuel movió sus pies y camina hacia una etapa de mayor estabilidad, según el último reporte médico. Ezequiel, debido a que se le hizo ya una modificación en la sedación, está con los ojitos abiertos y fui testigo esta mañana de que le sonrió a la enfermera que le estaba brindando cuidados. Por otro lado, su hermanito Samuel se encuentra también ya presentando reflejo de la tos
moviendo los piecitos y pasó la noche bastante estable. Los médicos aseguran que son reacciones que muestran evidencia de que se mantiene algún nivel de función cerebral. Eso sí, ellos aseguran que aún es muy temprano para declarar victoria, porque el proceso de recuperación es largo y lleno de riesgos. Pues esas reacciones, aunque son pequeñas, y de nuevo no es para lanzar campanas, nos llenan mucho de optimismo, porque eso implica que se mantiene en algún nivel la función neurológica. Por el momento celebran las buenas noticias. Este miércoles las tomografías que hicieron a Samuel revelaron que se detuvo el sangrado en su cabeza. El caso de Samuel, que sigue siendo más delicadito, ayer le hicimos una tomografía en la tarde para valorar la hidrocefalia aguda que nos había desarrollado el domingo en la noche, y el drenaje externo que se les colocó pues hizo su labor y ha controlado bastante bien esta hidrocefalia, este exceso de acúmulo de líquido, de modo que eso es bueno. Samuel estaba tan delicado que los médicos no habían podido llevarlo al quirófano para curaciones. Sin embargo, lo llevaron este jueves. Sus heridas sanan bien, al igual que su piel en la cabeza. La alimentación también aumenta para estos menores, que cumplen 6 días en la unidad de cuidados intensivos. Es parte de este despertar, no solamente despertar, abrir los ojos, sino todas las funciones, y una de ellas es la función gastrointestinal, para que después no se vuelvan perezosos y no tengamos complicaciones de otra índole donde nosotros no anduvimos, como es el sistema gastrointestinal, pero es como todo, como cualquier parte del cuerpo, si no la usamos, se nos atrofia. Además, los médicos decidieron bajar la dosis de sedación que mantenían en los pequeños vecinos de Oramuno de Cartago. Pasos pequeños que muestran una luz de esperanza en el complejo proceso que atraviesa Samuel y Ezequiel. Retomamos ahora el atropello del tren que cobró la vida de un estudiante del Liceo de Costa Rica. Esta mañana, un alumno de 7º año aseguró que los episodios de bullying, de matonismo, sí son frecuentes. Además, la unidad penal juvenil del OIJ ya asumió el caso. Por ejemplo, uno va caminando y lo pasan golpeando y eso, así. Lo pasan empujando y esas cosas. Y en el comedor, cuando uno está haciendo fila, se colan y no me diga nada, le meto un pichazo. Esta es la denuncia que realizó este alumno de 7º año del Liceo de Costa Rica a Noticias de Pretel. Para este estudiante, las muestras de burla de parte de otros jóvenes de años mayores son continuas en esta institución. En el Incofer dijeron que el maquinista confirmó que al momento del atropello no había nadie. Lo que el maquinista nos manifestó era que el estudiante estaba solo. Yo no le puedo decir que habían compañeros de él o otros estudiantes alrededor. En el Ministerio de Educación prefirieron no hablar de detalles sobre la investigación del caso. Este jueves realizaron un homenaje en nombre del estudiante. Ya tuve oportunidad de hablar con el padre, la familia realmente está destrozada. Y creo que es muy importante que comprendamos esta situación que ellos viven. También esto ha enlutado a la familia del Liceo de Costa Rica, que es una institución emblemática. La unidad de penal juvenil del organismo de investigación judicial asumió el caso de este menor. Los agentes están visitando a todos los que podrían colaborar con la investigación. Las clases en este centro educativo se reanudarán el próximo lunes. Hacemos una pausa. Inaudito. 2 familiares, un hombre y una mujer, ofrecían viajes en colectivo a usuarios de buses. Pero ¿para qué lo hacían? Bueno, increíble, lo hacían para asaltarlos. Gustavo Díaz nos tendrá el detalle. Siete y 35 minutos. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Lo informamos al arrancar el noticiero. Hay noticia en el Congreso de la República. Los diputados votaron 45 votos a favor, 0 en contra, por quitar 0
en contra de quitarle la inmunidad al magistrado suspendido Celso Gamboa. Una abstención de Otto Guevara. Lo tenemos en línea telefónica y la primera pregunta es su reacción, don Celso, ante esta decisión de los 45 diputados de levantar su inmunidad. Buenas noches. Muy buenas noches, don Jerry. No, en efecto, era algo que ya se esperaba, ya los diputados habían expresado criterio con anterioridad y era simplemente el anuncio de una sentencia que ya se había anunciado semanas o meses atrás. No me sorprende. Lo único que sí me sorprende es la forma de votación en la que se da en inobservancia del reglamento de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, don Celso, ¿piensa usted tomar alguna acción específica sobre esto que usted ha señalado y es de que la votación se haya realizado de forma pública? Mire, don Jerry, desde el lunes que hice mi disertación en la Asamblea Legislativa y le di la cara al pueblo costarricense y lo sostengo el día de hoy, soy inocente y lo voy a demostrar. Quiero un proceso justo en donde se respeten los derechos mínimos de cualquier persona que es acusada por un delito penal. Y en este caso, para levantarme el fuero, el artículo 101 del reglamento de la Asamblea Legislativa exige que esta votación sea de carácter privado, pero en una errónea aplicación del derecho parlamentario resulta que los diputados el día de hoy decidan hacerla nominal, o sea pública, y se da de una forma irregular. Tanto es así que hasta el día de ayer el diputado Rafael Ortiz presentó una reforma al artículo 101 para que estas votaciones en el futuro fueran públicas, pero al día de hoy, si usted lee el reglamento de la Asamblea, lo que dice es que debieron haber sido privadas. Don Celso. Las formas dentro del derecho parlamentario y también las consecuencias que traen dentro del derecho penal tienen que ser respetadas, para eso fueron creadas. Don Celso, los diputados también aducen que se trata de un ejercicio de transparencia, un ejercicio con el que usted está de acuerdo o no. Mire, yo estoy de acuerdo con el respeto a los derechos de cada una de las personas. Si un ejercicio de transparencia hubiera sido de que desde el 1 de mayo del año 2014 hubieran reformado el artículo 101, no que lo acomoden a conveniencia en este caso particular. O sea, no se puede aplicar la ley de diferente forma para casos específicos. Si usted lee el reglamento, doña Yanani, es secreta la votación y así debió haberse hecho. Y a mí lo que me da mucha pena, o lo que me da mucho sinsabor, es que precisamente un proceso como este, en donde yo soy el más ansioso de que se sepa la verdad y que quede clara mi inocencia, se vaya al suelo, dé al traste, precisamente por una mala técnica legislativa, por un mal uso del derecho parlamentario, y que al final la sociedad costarricense todavía se genere o tenga más descrédito en la clase política costarricense. Don Celso, pareciera que me están haciendo un favor al votar contrario a lo que dice la norma. Don Celso, usted lo está diciendo claramente, es decir, el camino es lo que sería diferente, porque usted mismo está de acuerdo en que se le levante la inmunidad. Es decir, el camino sería diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Cómo facilitarlo si usted está de acuerdo? Es decir, ¿renunciar entonces a la inmunidad? Es que ese es otro tema en el cual el costarricense ha caído en un error. A la inmunidad no se puede renunciar, no es un bien del que yo me pueda desprender, como que yo le regale a usted un reloj o le regale mi billetera. La inmunidad es una condición que por ley y por constitución solo puede levantar el Congreso de la República. Nadie puede renunciar voluntariamente a la inmunidad. Se necesitaba o se necesita de una votación de conformidad al artículo 101 del reglamento de la Asamblea Legislativa. No existen casos de renuncia autónoma a la voluntad. Siempre debe darse esta votación, y las características del sufragio, como cuando usted elige presidente o cualquier otro tipo de elección, es que es secreta para estar libre de cualquier tipo de presiones. Ese fue el espíritu del legislador a la hora de crear la norma del artículo 101 del reglamento de la Asamblea Legislativa que dice que la votación es secreta. Ahora, dejando las normas aparte, hablando con Celso Gamboa, el que ha dicho que está de acuerdo con que se le levante la inmunidad, el que ha dicho que quiere que se le investigue y demostrar la inocencia. Entonces, ¿cómo facilitar, don Celso, de cara también al costarricense que usted ha dicho, cómo facilitar ese proceso? ¿Cuál es
su respuesta, Celso Gamboa, como ciudadano también? Mire, como ciudadano costarricense, como abogado y como jurista, no pienso renunciar ni por atisbo a ningún centímetro de mis derechos constitucionales, que como le he dicho, fueron cercenados el día de hoy al votarse de manera ilegal. A mí lo que me duele es que procesos que son tan mediáticos, que son tan largos y tan extensos, se caigan por inobservancia de las formas. Para eso fueron creadas, para eso son diputados. Si hubieran querido, reforman el reglamento desde el año 2014, pero no lo hicieron, y ahora estamos ante esta disyuntiva en donde yo tendría que renunciar a un derecho que me asiste de que la votación era secreta para satisfacer un error de 31 diputados que decidieron que debía ser una votación pública. Ese es el tema principal. Pero también está lo que usted ha dicho, que es que quiere responder, que quiere facilitar un proceso. Lo que deberían hacer es anularla y repetirla de manera secreta para que yo pueda ir, porque ahora si yo voy a juicio y alego esta nulidad tan evidente y tan flagrante que fue señalada por los diputados, por mis enemigos políticos más acérrimos, entre ellos el diputado Otón Solís Fallas, que fue muy conteste, enfático y categórico en decir que la Asamblea se estaba equivocando al hacer la votación de manera nominal, que esto era un error que genera nulidades. Los demás diputados que son repitentes, que ya habían estado en el Congreso Legislativo, también se lo hicieron ver a los diputados novatos que estaban ahí, de que estaban cometiendo un error al hacer este ejercicio de manera pública. Ahora, yo no tengo por qué renunciar a mis derechos constitucionales. Si los errores los cometen otros y las consecuencias de que los juicios se pierdan por errores de procedimiento, pues que paguen los responsables. Y ahora, no es una contradicción, porque usted mismo quiere, don Celso, usted mismo lo ha dicho, que quiere responder, sí, y hay una demanda también. Le quiero agregar, don Celso, que usted ha manifestado y ha dicho de que el que nada debe, nada teme. Bajo ese principio, la ciudadanía costarricense está esperando que exista la posibilidad de que se aclare qué fue lo que ocurrió con todo este caso del cementazo. Miren, voy a explicarle algo, doña y sacarlo de un error. Yo fui absuelto de toda responsabilidad en el tema del cementazo, y esto no es por el caso del cementazo. Celso Gamboa no tiene nada que ver con el cementazo. Esta es una acusación que me hacen por el delito de tráfico de influencias a mí y al señor Johnny Araya Monge. Correcto. Por un hecho acaecido en el 2015. Y en segundo orden de ideas, repito, no es posible que una persona tenga que renunciar a sus derechos constitucionales porque 45 diputados aplicaron mal el derecho parlamentario. Eso no es mi culpa. Con todo respeto, yo insistí desde temprano en mis redes sociales, les advertí a los diputados, le envié una carta a la fiscal general Emilia Navas, porque yo también soy el más interesado en que este proceso llegue a buen puerto, pero cuando llegue frente a cualquier juez de la República y note la severa irregularidad que se ha dado en el desafuero, en la votación que se dio de manera pública, cuando el reglamento dice que debió haber sido privada, pues vamos a caer en nulidades que eran totalmente innecesarias. Si ya los diputados, más de 40 habían dicho que me la querían levantar, no había ningún problema en hacerla privada como exige el reglamento. Eso es un tema, pero renunciar a derechos fundamentales para satisfacer el interés de las masas, eso es imposible en un Estado democrático, y yo lo dije desde el lunes. Hagan las cosas, pero háganlas bien. Don Celso, bueno, todavía esto es un criterio, habrá que ver qué es lo que prevalece, porque también hay una discusión que incluso eso se puede decidir, que es diferente cuando la votación es de presidente y diputados, pero bueno, ya se verá qué es lo que prevalece. También su postura, la posibilidad también de cambiar y de facilitar también los procesos. Muchísimas gracias, don Celso. Muchas gracias. Bien, vamos a otro tema. Dos familiares, un hombre y una mujer, ofrecían viajes en colectivo a usuarios de buses, pero para asaltarlos. Así es, tenemos aquí a nuestro compañero Gustavo Díaz con toda la información. ¿Qué tal, Yanani y Jerry? Muy buenas noches. Esto es una nota precisamente para todos aquellos usuarios de autobús que día a día, miles de ellos, utilizan este servicio. ¿Cuántos no han estado en alguna parada, principalmente en el centro de San José, y de repente escuchan un ofrecimiento de algún vehículo particular para llevarlos a su destino? Muchos aprovechan el precio que están cobrando, pero mucho ojo, porque había una familia organizada que utilizaba esto para asaltar a los clientes.
Va colectivo, colectivo, Sara, Atillo, va colectivo, va colectivo. Atillo, Sara, colectivo, Atillo, Sara, colectivo. Escuchar esos ofrecimientos en algunas paradas del centro de San José es muy común. Muchas personas de las que están esperando montarse en un bus, como todos ellos, prefieren tomar un taxi informal colectivo. Pero cuidado, el OIJ anuncia que había una agrupación que se encargaba de asaltar a estas personas en 3 rutas específicas: La Carpio, Alajuelita y Desamparados. ¿Quieres saber cómo? Una pareja, ya fuese hombre o mujer o 2 hombres, se instalaban en la fila como un usuario normal de servicio y casi de inmediato llegaba un automóvil solo con el chofer. El chofer a viva voz anunciaba un precio y el destino coincidente con el de la parada, ¿verdad? Obviamente. Y de inmediato la pareja que estaba en la fila, cómplices del chofer, se montaban al carro, dando la apariencia de que efectivamente era un servicio y creando confianza en otros usuarios, viendo que si otros se montaron, quizás ellos también se iban a montar. La policía detuvo a un hombre y una mujer. Ellos son sospechosos de montar pasajeros en un carro y luego robarle sus pertenencias. Siempre uno de los cómplices del chofer se monta en el asiento delantero, o sea, como copiloto. En tanto que el otro o la otra persona, la mujer o el hombre, se montan atrás. El carro tiene una característica que es de 2 puertas. Entonces, el primero que se monta queda como copiloto y es el único que tiene acceso a una puerta, ¿verdad? Por lo tanto, las víctimas evidentemente quedan encerradas, por decirlo así, acompañadas de otro de los asaltantes. El vehículo inicia siempre su ruta normal o la que siguen el transporte público, y en determinado momento, en alguna calle solitaria, por lo general con poca iluminación y demás, y sacan arma de fuego con la cual amenazan a las verdaderas víctimas, ¿verdad? Y los despojan de los bienes. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, a 8 personas las asaltaron. Las llevaron a destinos como La Carpio, Desamparados y Alajuelita. En estas paradas son donde más personas usan el servicio informal de colectivo. Siempre están ofreciendo colectivo a la Aurora directo, pero no me gusta a mí. ¿Por miedo? Sí, por miedo, por supuesto. De ahí uno no conoce. Solo he visto. ¿Pero prefiere viajar en bus? Así es. ¿Por qué? ¿Miedo, desconfianza? Ya, y por miedo también que lo asalten a uno. Porque le dicen a uno que lo van a llevar y por tanto, y a la hora de llegar lo van a asaltar a uno. A veces llegan ahí a ofrecer que lo traen a uno, pero no. Casi nunca yo viajo en taxi. Hay una razón. ¿Cuál? ¿Inseguridad, miedo? Sí, más seguro en el bus. Bueno, yo me siento más segura. ¿Montarse en un carro particular no le genera confianza? No me genera confianza. Soy claro, no. Llegan y les dicen colectivo, ni aunque vea usted gente montándose con ellos. No, yo no. Espero el bus y me voy en el bus. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor miedo suyo? ¿Cuál es el mayor miedo? Hay una gente que gente no conoce. Y uno viejo lo pueden hasta matar a él, ¿sí? Por lo vale tal vez una cochinada que anda en la bolsa. Junto a los detenidos actuaba otro hombre que está en libertad. En marzo del año anterior los capturaron por el mismo delito. Luego en diciembre proseguían en la calle, hasta que esta semana los volvieron a detener. El servicio no es de riesgo si conocen al conductor, según algunos usuarios. ¿Ya a cierta hora usted prefiere mejor irse en un colectivo? Sí, claro. Ya después de las 5 de la tarde, peligro por aquí, influye a montones. Te pase adelante, mi amor, pase. Con gusto. Ya la gente usted lo conoce, le tiene confianza. Correcto. Son 4 años de trabajar en el mismo sector. Y la gente ya lo conoce a uno trata de dar un servicio, pero es la única manera honesta también que veo yo para mi persona para poder llevar el 5 honradamente a mi casa. Además de preguntárselo, yo lo pregunto a la gente, no en todos los colectivos se puede confiar. Como en todo en este país. No en todo político se puede confiar, ¿verdad? Y de todo hay en la viña del Señor. Porque igualmente, como hay colectivos que son muy honestos, no sé si lo sabrán que realmente no lo son, igualmente los taxistas, igualmente los políticos, los buses. Los detenidos por el OIJ son familiares, él de 21 años y ella de 23, y vecinos de Pavas. Ahora los procesan por 15 casos diferentes. Falta una persona más por detener y lo que más llama la atención es que esta pareja desde marzo del año pasado ya estaba enfrentando antecedentes
por esta situación. Así que mano dura también a las leyes, ya ellos cuentan con 3 meses de prisión preventiva. Con esto llegamos al final de los deportes. Muy buenas noches, compañeros. Gracias, Gaby. Con mucho gusto. Gracias, Gabriela. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Muchas gracias.